Jesús de Nazaret. Muchos lo aman, muchos lo odian. Indiscutiblemente una figura que no deja indiferente a nadie. Pero, ¿existió realmente? ¿O es una figura mitológica inventada para inspirar a la humanidad? ¿Hay pruebas verdaderas, reales, constatables, históricas de la existencia del personaje llamado Jesús de Nazaret? En este documental vamos a examinar si existen esas pruebas y si son lo suficientemente fuertes para poder afirmar sin ninguna duda que Jesús de Nazaret realmente existió. Jesús. ¿Hay pruebas históricas de su existencia o es un mito? Primera parte. ¿Cómo podemos saber si una persona ha existido o no? Depende de la época histórica en la que haya nacido esa persona. Pues dependiendo de las distintas épocas históricas, antigüedad, edad media, edad moderna, edad contemporánea, tenemos más o menos medios para certificar la existencia histórica de una persona. Según se nos dice, Jesús fue un judío del siglo I, que murió en torno al año 30. Estamos pues en la antigüedad. Las pruebas históricas que poseemos para certificar la existencia de algún personaje de esa época suelen ser pocas, a veces solo una o dos. ¿Por qué sucede esto? Porque en la antigüedad no existía la posibilidad de registrar tanta información de las personas como hoy tenemos. No había ordenadores, ni fotografías, ni vídeos, ni chips. Los registros civiles prácticamente están todos perdidos. Había muy pocos libros, pues la imprenta no se inventó hasta el siglo XV, y muchos de ellos, por estar escritos en materiales poco consistentes como el papiro, se corrompieron rápidamente, perdiéndose para siempre. De hecho, es muy posible que de algunos de los personajes históricos de la antigüedad hubiera más datos escritos de los que actualmente poseemos, pero que se hayan perdido por estar en materiales perecederos que fácilmente se descomponían y cuya conservación era complicada. Por todos estos motivos, no es fácil certificar la existencia histórica de las personas de la antigüedad. Para ello necesitamos testimonios sobre esas personas que estén lo más cerca posible a los años en los cuales vivieron. Por ejemplo, Jesús vivió en el siglo I. Lo que más podría demostrar su existencia histórica es que encontremos testimonios sobre Jesús del siglo I o a lo sumo de los primeros años del siglo II. Cuanto más se alejen los testimonios de la época en la que vivió el personaje, menos valor tendrán a la hora de demostrar que realmente esta persona existió. Y así, si de Jesús, que vivió en el siglo I, solo tuviéramos testimonios a partir del siglo IV, 300 años después de su supuesta existencia, sería complicado poder asegurar con total certeza su existencia histórica. Pero este no es el caso. Resulta que los primeros testimonios que tenemos de la existencia de Jesús de Nazaret son del siglo I, siglo en el que supuestamente Jesús vivió. Y también tenemos testimonios muy interesantes de los primeros años del siglo II. Vamos a examinar todos estos testimonios para comprobar si son fiables o no. Normalmente se dividen en dos grandes grupos. Testimonios de no cristianos, es decir, testimonios de personas que no creían que Jesús fuera el Cristo, el Mesías, y testimonios de cristianos, testimonios de personas que creían que Jesús era el Mesías, el Salvador, el Cristo. Segunda parte. Testimonios de personas no cristianas. Capítulo 1. Importancia de este tipo de testimonios. Son importantísimos, porque son personas que no creían en Jesús como un Mesías, un Salvador. Seguramente ni siquiera lo admiraban. Simplemente se van a limitar a certificar, dar testimonio de que en el siglo I, en Israel, existió un judío llamado Jesús de Nazaret que dio mucho que hablar. Vamos a ver estos testimonios. Capítulo 2. El testimonio de Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Era un judío del siglo I, la misma época de Jesús, que nació en el año 37.
La importancia de Flavio Josefo es que era historiador. En los años 60 se hizo amigo y colaborador de los romanos y por eso muchos judíos lo consideraron un traidor, pues en aquel momento el Imperio Romano tenía sometido al pueblo de Israel. Una de sus obras históricas más importantes es la conocida con el nombre de Antigüedades Judías. En ella Josefo intentó narrar ni más ni menos que toda la historia del pueblo judío, con especial énfasis en los hechos políticos. El libro terminó de escribirse en torno al año 93. Nos interesa mucho la última parte de la obra, donde narra los hechos históricos acontecidos en el siglo I. Josefo es considerado muy fiable en sus investigaciones históricas, pues todo lo que nos cuenta ha podido ser corroborado por otras fuentes de la época como exacto y bastante preciso. Hay que tener en cuenta que estamos ante un historiador reconocido como uno de los mejores de aquella época, que narra acontecimientos sucedidos en el siglo I relacionados con el pueblo judío. Pues bien, en 2 textos habla directamente de Jesús, dando datos sobre él. Texto primero. Es un pasaje en el que Josefo narra cómo el sumo sacerdote judío llamado Ananías mandó matar a un cristiano de Jerusalén que se llamaba Santiago. Este hecho sucedió al mismo tiempo que la muerte de un gobernador romano que se llamaba Festo. Y gracias a este dato podemos saber el año exacto en el que ocurrió esto. Fue en el año 62. Dice la cita textualmente: Ananías convocó una reunión del Sanedrín y trajo ante él a un hombre llamado Santiago, el pariente de Jesús, llamado el Cristo, y a otros más. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. La importancia de este testimonio de Josefo es que para aclarar quién era el tal Santiago del que nos está hablando, nos da el dato de que era pariente de Jesús llamado Cristo. Ahora bien, este dato no sería importante si no es porque ese tal Jesús debía ser alguien conocido y famoso para los judíos. Solo conocemos a un Jesús judío del siglo I al que llamasen Cristo, Jesús de Nazaret. Con lo cual este texto nos está asegurando su existencia. Por otra parte, ¿quién es este Santiago de Jerusalén, pariente de Cristo, del que nos habla Josefo? Pues si miramos los testimonios cristianos del siglo I, vemos que este Santiago no es otro que uno de los 12 apóstoles que acompañaban a Jesús. San Pablo nos certifica que estaba en Jerusalén y nos dice exactamente lo mismo que Josefo, que Santiago era pariente, es decir, familiar de Jesús. Lo leemos en la carta que San Pablo escribió a los Gálatas. Pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el pariente del Señor. Como podemos comprobar, Josefo no solamente está certificando la existencia histórica de uno de los apóstoles de Jesús, Santiago, sino también la existencia del propio Jesús, llamado Cristo, pariente familiar de este tal Santiago. Texto 2. Sin duda alguna es más importante, porque en él directamente Josefo nos habla de Jesús, de la existencia de Jesús, colocándolo en la época en la que Jesús empezó a predicar y se dio a conocer como un personaje público. El texto dice así: Por aquella época apareció Jesús, hombre sabio. Fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo así muchos judíos y también muchos gentiles. Habiendo sido denunciado por los principales del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz. Pero los que antes le habían amado le permanecieron fieles en el amor. De él tomaron nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de hoy. Como podéis comprobar, el texto es importantísimo, porque se trata de un historiador del siglo I que está certificando que Jesús existió y además nos está dando los datos fundamentales de la vida de Jesús tal y como la conocemos. Durante siglos, los cristianos valoraron mucho este texto de Flavio Josefo, porque demostraba que los historiadores del siglo I conocían la existencia de Jesús y además lo consideraban un personaje importante. Lamentablemente,
A la hora de copiar el libro, el texto, algunos copistas cristianos, cuando hacían copias, quisieron añadir algunos detalles que Flavio Josefo no había puesto. La idea era buena, tenían buena intención, querían enaltecer la figura de Jesús. Pero claro, adulteraron el texto. En concreto pusieron pues, que Jesús era el Mesías, que había resucitado al tercer día. Esa cosa Flavio Josefo jamás la hubiera escrito, porque era judío y él no creía en que Jesús fuera el Mesías, ni tampoco creía en la resurrección de Cristo. Entonces esos copistas cristianos añadieron estos detalles que no eran de Flavio Josefo. Gracias a Dios, los estudios modernos, la crítica textual desde hace ya mucho tiempo, ha determinado que el texto original de Flavio Josefo, quitándole esos añadidos posteriores, es justamente el que acabamos de ver. Capítulo 3. El testimonio de Cornelio Tácito. ¿Quién fue Cornelio Tácito? Fue un historiador romano del siglo I. Por su exactitud, precisión y método de investigación histórica, se le considera el mejor historiador que ha producido el mundo romano. Es decir, no estamos ante un aficionado, estamos ante un auténtico historiador antiguo que trabaja con metodología histórica. Sobre el año 117 escribió una de sus obras más importantes, Los Anales. En ella cuenta muchos hechos históricos sucedidos en el siglo I en Roma. Pudo documentarse muy bien, porque habían sucedido unos años antes, aún vivían muchos testigos, y además podía consultar los registros que en ese momento todavía existían. Después esos registros se perdieron. Pues bien, cuando narra lo sucedido en los años 60 bajo el gobierno del emperador Nerón, hace referencia directa a los cristianos y a Jesús. Sucedió que en el verano del año 64, Roma sufrió un terrible incendio. Pronto surgió el rumor de que había sido el propio emperador Nerón quien lo había provocado, porque quería destruir la ciudad para así construir una nueva, ya que ese era su sueño. Lógicamente, Nerón empezó a ganar muchísima impopularidad entre la gente. Para terminar con estos rumores, el emperador decidió buscar a alguien a quien echarle la culpa del incendio, y encontró a un pequeño grupo religioso que no era muy conocido y que se llamaban los cristianos. Los acusó e inició contra ellos una persecución. De hecho, hizo matar a muchos, entre ellos a los mismísimos San Pedro y San Pablo. Cuando Tácito nos narra estos acontecimientos, dice textualmente: Para acallar este rumor, Nerón acusó como reos y torturó con penas refinadas a los que el pueblo denominaba cristianos. Su fundador, llamado Cristo, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato, imperando Tiberio. Este texto es de una importancia capital. No solo habla de los cristianos de Roma en los años 60, apenas 30 años después de la muerte de Jesús, sino que nos ofrece datos sobre el mismísimo Jesús, certificando que fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato, siendo emperador Tiberio. Poncio Pilato, por los datos históricos que tenemos, fue procurador romano en Israel desde el año 26 hasta el 36. Es decir, Tácito, el mejor y más exacto historiador de Roma, nos está certificando que existió un judío al que conocían con el nombre de Cristo, que fue ejecutado en tiempos de Poncio Pilato en Israel, y del que surgió un grupo al que después se les conoció con el nombre de cristianos. Justo los datos esenciales que nos dan los evangelios sobre Jesús. Tácito, que es totalmente exacto en sus fuentes, jamás hubiera dicho esto si no hubiera certificado por sí mismo la exactitud histórica de este dato. Por eso muchos historiadores que conocen el método histórico que Tácito seguía a la hora de escribir, aseguran que aunque solo tuviéramos sobre Jesús esta referencia, ya bastaría para saber con toda certeza que existió un tal Cristo en el siglo I que fundó a los llamados cristianos y que fue mandado a ejecutar por Poncio Pilato, procurador romano en Israel, en algún momento de la primera mitad del siglo I, entre el año 26 y el 36.
Capítulo 4. El testimonio de Plinio el Joven. Plinio el Joven fue un gobernador romano de Bitinia, una provincia romana que se encontraba al noroeste de Turquía. A principios del siglo II se encontró en la región que gobernaba con un grupo numeroso de cristianos y no sabía muy bien qué hacer con ellos ni cómo debía tratarlos. Por eso escribió una carta al emperador Trajano en el año 111 en la cual leemos textualmente: Ellos, los cristianos, tenían el hábito de reunirse en un día fijo antes del amanecer para cantar en versos alternados un himno a Cristo, como a un Dios. Este texto es importante no solo porque certifica que los cristianos daban un culto a Jesús como a Dios, sino porque Plinio, a la hora de hablar de Cristo, según nos explican los expertos, usa unos términos y una manera de expresarse que dan por hecho que el tal Cristo existió, pues si no, habría añadido algún tipo de explicación sobre que ese Cristo era un ser mítico, inventado por los cristianos. Capítulo 5. El testimonio de los enemigos de Jesús, el Talmud judío y el caso de Celso. Los dos grandes enemigos del cristianismo durante los 3 primeros siglos fueron los judíos y el Imperio Romano. Los judíos porque ellos creían que Jesús no era el Mesías, pensaban que era un falso Mesías. Y el Imperio Romano porque las creencias y los valores morales de los cristianos eran contrarios a las creencias y a la moral del Imperio Romano. Entonces, tanto los judíos como el Imperio Romano atacaron a los cristianos, incluso inventando mentiras, calumniándolos, porque querían desacreditarlos. Y por supuesto, también atacaron a la figura de Jesús. Dijeron que era un impostor, un falso, un hipócrita, de todo. Pero nunca pusieron en duda su existencia. Nunca dijeron que no había existido, que había sido un personaje mítico, un invento. No. Lo atacaron, lo rechazaron, pero sin jamás poner en duda que había existido. Empecemos por los judíos. Fijémonos en el Talmud judío. El Talmud judío es una colección de los comentarios orales que los grandes rabinos, maestros judíos, hacían a la ley judía. Se escribió entre el siglo III y el V, aunque recoge tradiciones orales que parten del siglo I. En el Talmud judío encontramos algunas referencias a Jesús y a los cristianos, para injuriarlos y ultrajarlos. De Jesús se dice todo tipo de maldades. Eso sí, en ningún momento se pone en duda su existencia. Más bien, se presenta como algo sabido por todos el hecho cierto y real de que existió. Es decir, los judíos, a pesar de no aceptar a Jesús como Mesías, no pusieron en duda su existencia. Sabían que de hecho había nacido, vivido y acabado sus días en Israel en el siglo I. Por parte de los romanos tenemos como ejemplo más llamativo el caso de Celso, filósofo del siglo II, que ante la gran cantidad de personas dentro del Imperio Romano que se convertían a la religión cristiana, escribió un libro sobre el año 178 para atacar a los cristianos y a Jesús, y mostrar así a la gente que esta religión no era verdadera. Este libro se llama Doctrina Verdadera. En este escrito, Celso se burla de manera especial de la figura de Jesús. Dice que nació de una judía que estaba amancebada con un soldado romano. Dice que aprendió magia en Egipto y que por eso después hacía supuestos milagros. Le parece indignante que la gente considere que Jesús era un ser divino, porque Celso dice, murió en una cruz, que es una muerte humillante. ¿Cómo un ser divino va a morir en una cruz? Realmente la muerte en cruz en aquella época se consideraba de las muertes más humillantes que podía tener una persona. O sea, Celso ataca muchísimo a la figura de Jesús, pero nunca dice que no existiera. Fijaos, Celso quiere desacreditar a los cristianos. Quiere decir que el cristianismo es una religión absurda, que no vale nada, que es mentira. Si Jesús no hubiera existido, lo hubiera dicho. Hubiera dicho, pero si se han inventado la existencia de ese Jesús, si no existió, si no hubo nunca un Jesús, un judío que hiciera esas cosas. Pero no lo dice. Para Celso es incuestionable
que en el siglo I hubo un judío llamado Jesús de Nazaret que hacía milagros. Él lo interpreta como una magia, pero que hacía milagros, y que murió en una cruz. Eso Celso no lo pone en duda. Entonces, ataca a los cristianos, ataca a Jesús, pero no pone en duda que realmente existió, porque Celso tenía pruebas documentales de que realmente Jesús de Nazaret había existido. Tercera parte. Testimonios de personas cristianas. Capítulo 1. ¿Testimonios interesados? Algunos sugieren que a la hora de certificar la existencia histórica de Jesús, los testimonios de cristianos no deben ser tenidos muy en cuenta, porque son cristianos, son seguidores de Jesús, son testimonios interesados. Esto no es cierto, porque estamos en una cuestión histórica. A la hora de certificar la existencia histórica de una persona, da igual que los testimonios que encontremos sean de amigos o de enemigos, porque el historiador lo que está buscando es una constancia histórica de que esa persona existió. Venga de donde venga esa constancia histórica. Por ejemplo, estamos investigando la existencia histórica de Cleopatra. Al historiador le da igual encontrar un testimonio de una persona que era amiga de Cleopatra y que la admira y que en el testimonio dice maravillas de Cleopatra, que encontrar un testimonio de una persona que era enemiga de Cleopatra y que en el testimonio dice pestes de Cleopatra. Le da igual, porque no estamos ahora mismo interpretando la figura de Cleopatra. Estamos buscando documentación histórica de que Cleopatra existió. Y da igual que sea documentación de amigos o de enemigos. Por eso, a la hora de certificar que Jesús existió, son también muy importantes y muy necesarios estudiar los testimonios cristianos de personas que amaban a Jesús, porque nos están certificando que realmente existió. Vamos a ver los testimonios más importantes. Capítulo 2. El testimonio del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro que está compuesto por 27 escritos de tamaño diferente, todos ellos en griego y todos ellos escritos en el siglo I, tan solo unos años después de la muerte de Jesús. En todos estos escritos se nos habla de la existencia de Jesús como un personaje real, histórico, que nació y vivió en Israel. Algunos de estos escritos son las cartas de Pedro, las cartas de Juan, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Insisto, todos estos escritos son del siglo I y dan testimonio de la existencia de Jesús. Ahora bien, los escritos más importantes dentro del Nuevo Testamento son los 4 evangelios y las cartas de San Pablo. Son tan importantes que vamos a dedicar un capítulo a cada uno de estos escritos. Capítulo 3. El testimonio de los 4 evangelistas. Dentro del Nuevo Testamento, los 4 evangelios son los escritos que más datos nos dan sobre Jesús. Cuándo nació, cuándo empezó a predicar, qué dijo, qué hizo, y sobre todo nos ofrecen una crónica bastante exhaustiva de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Se les nombra según el autor que los compuso, y así tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. ¿Quiénes son estas personas que escribieron los Evangelios? ¿De dónde sacaron los datos que nos transmiten de la vida de Jesús? Pues resulta que eran personas muy cercanas a Jesús. 2 de ellos, Mateo y Juan, pertenecieron al grupo de los 12 apóstoles, elegidos personalmente por el mismísimo Jesús para que les acompañara. Sabemos que los 12 apóstoles pasaron prácticamente 3 años con Jesús día y noche, siendo testigos de todos sus hechos y pudiéndole preguntar sobre otros datos de su vida. Son pues testigos muy fiables de la existencia histórica de Jesús. Marcos y Lucas fueron personas muy cercanas a los primeros discípulos y tuvieron contacto con los apóstoles. Marcos acompañó al apóstol Pedro a Roma sobre los años 60, donde le sirvió de intérprete. Después, con todo lo que escuchó predicar a Pedro, compuso su evangelio. De hecho, algunas personas consideran que más que el evangelio de Marcos, podríamos llamarle el evangelio de Pedro. La fiabilidad de Lucas viene de lo que él mismo escribe al comienzo de su evangelio.
puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, hizo una auténtica labor de investigación histórica para consignar hechos verídicos sobre Jesús, contando para ello con el testimonio de testigos oculares que lo conocieron. No hay un consenso unánime entre los historiadores sobre la fecha exacta, el año exacto en el que se escribió cada evangelio, pero sí se sabe con total seguridad lo siguiente: San Mateo fue escrito entre el año 50 y el 80, San Marcos fue escrito entre el año 60 y el 70, San Lucas entre el año 60 y 80 y San Juan en la década de los 90. Este dato es muy importante, porque supone que los evangelios están muy cercanos a los años en los que vivió Jesús. Sabemos que Jesús murió en torno al año 30 y los evangelios fueron todos escritos en el siglo I, entre unos 20, 30, 40, 50 años después de los acontecimientos que se narran en ellos. Por lo tanto, los evangelios están muy cerca de los años en los que vivió Jesús. Capítulo 4. El testimonio de San Pablo. San Pablo fue un judío que se convirtió al cristianismo sobre el año 36, es decir, a los pocos años de la muerte de Jesús. Desde entonces se dedicó a predicar a Jesús por distintos países. Murió en el año 64, en la persecución que Nerón, el emperador romano, hizo en Roma a los primeros cristianos. Hemos hablado de esta persecución en el capítulo 3 de la segunda parte. San Pablo fue escribiendo distintas cartas a las comunidades cristianas que él mismo iba fundando o visitando. Se han conservado varias de estas cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento. Sabemos que todas se escribieron entre los años 40 y 60, es decir, 10, 20 o 30 años después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, son documentos muy cercanos a la vida de Jesús. En ellas, Pablo hace referencia continua a Jesús, su muerte, su resurrección, certifica que existió realmente e incluso reproduce pequeños himnos y un pequeño credo que hablan de la existencia histórica de Jesús y que eran usados por los primerísimos cristianos. Según los investigadores, esos textos que San Pablo reproduce en sus cartas, cuya referencia he colocado en la pantalla para que los podáis buscar, se compusieron unos 2 años más o menos después de la muerte de Jesús. Capítulo 5. El testimonio de escritores cristianos. Quitando el Nuevo Testamento, tenemos muchísimos testimonios de cristianos que vivieron en el siglo I o a principios del siglo II, que en sus escritos afirman haber conocido a los apóstoles, haber conocido a gente que conoció a Jesús y que hablan de Jesús como un personaje totalmente real e histórico. Nunca nadie los contradijo. Y son muchísimos los testimonios que tenemos, pero muchísimos. Por poner algún ejemplo, tenemos el de Clemente Romano, que murió en el año 98, que conoció a los apóstoles. También tenemos el de Ignacio de Antioquía, muerto en el año 107, Policarpo de Esmirna, muerto en el año 155. Todas estas personas hablan de que han conocido a los apóstoles, de que han conocido a gente que estuvo con Jesús. No hablan de Jesús como un personaje totalmente real. Y vuelvo a insistir, son muchos testimonios y nadie nunca les contradijo. Nadie nunca les dijo, estáis mintiendo, es mentira, Jesús no existió. Son personas que están muy cerca de la vida de Jesús. Son personas del siglo I que escriben a finales de este siglo o a comienzos del siglo II. Es especialmente llamativo el testimonio de Quadrato, un cristiano que nació en el siglo I, murió en la primera mitad del siglo II y en su escrito afirma que algunas de las personas que fueron curadas por Jesús sobrevivieron muchos años e incluso en su época estaban todavía vivas y daban testimonio de que ellos habían sido sanados por Jesús.
El testimonio es increíble, porque está certificando, oye, si queréis saber que Jesús existió, aquí hay personas que Jesús las curó, hizo un milagro para sanarlas y están todavía vivas. Es decir, tenemos una cantidad increíble de testimonios, siglo I, siglo II, de personas que afirman haber conocido a gente que estuvo en contacto con Jesús. En conclusión, el problema de la existencia histórica de Jesús resulta que no es un problema, porque los centros de estudio históricos no tienen dudas. Están todos de acuerdo en decir que la existencia de Jesús es un dato histórico que no se puede negar, es imposible de negar, porque tenemos tanta documentación histórica, tantos testimonios, lo hemos visto en este documental, que nos certifican plenamente que Jesús existió, que no se puede negar. Yo cuando escucho a algunas personas decir, Jesús es mentira, no existió, es un invento, un mito, la ignorancia es muy atrevida, porque estas personas parecen ignorar todos los testimonios históricos que hemos estado viendo a lo largo de este documental que demuestren a esas personas que esos testimonios son falsos. ¿Quién era Jesús? Los evangelios, que son los que más nos cuentan la vida de Jesús, ¿han sido manipulados a lo largo de los siglos? O sea, cuando yo me leo hoy el Evangelio de Mateo, ¿puedo tener alguna prueba de que estoy leyendo el mismo Evangelio que Mateo en el siglo I escribió? ¿O lo han cambiado? Esos son temas muy interesantes que vamos a abordar en otros documentales. Os invito a que sigáis viendo los documentales que vamos a producir, porque vamos a tratar estos asuntos que nos van a ayudar a seguir profundizando en la figura de Jesús y en su significado para la historia. Que Dios y la Virgen os bendiga.